Buenos días a todos, agradeceros la asistencia a la jornada. Bueno, vamos a hablar de las indicaciones del tratamiento ablativo y terapias combinadas en metástasis hepática. Bueno, la enfermedad metastásica hepática es la afectación hepática maligna más común, ¿no? Una de las principales causas de morbimortalidad relacionadas con el cáncer. Más del 75% de los pacientes con metástasis hepáticas presentarán enfermedad bilobar, por tanto lesiones solitarias para tratamiento ablativo van a ser el menos 10% de los pacientes, ¿no? Para el tratamiento ideal. Las metástasis hepáticas lo más frecuente es que se originen del cáncer colorectal y tracto gastrointestinal, van a ser más del 50% de las metástasis hepáticas que vamos a tener. Respecto a la resección quirúrgica va a ser siempre la primera opción de tratamiento curativo, pero ya veremos que va a ser solo posible en una minoría de pacientes. Respecto a las terapias locorregionales, su uso es variable en las metástasis hepáticas. Existen diferentes técnicas, diferentes tipos de tumores primarios con diferentes biologías, con lo cual va a ser difícil crear unos algoritmos que estén unificados. Estos son los tipos de tratamientos que tenemos, locorregionales no quirúrgicos para metástasis hepática. Hablaremos de tratamientos locales, sobre todo de los térmicos, radiofrecuencia y microondas. También hablaremos un poquito de la crio, el láser y la IFU, y también de los no térmicos, como son la SBRT y el IRE. Vamos a definir un par de conceptos antes de dar los algoritmos, en que hablamos de la resecabilidad, que son enfermedades metastáticas hepáticas múltiples y bilobar, en la que no es posible una resección R0, dejando al menos un 25% del futuro remanente hepático con un flujo de entrada y salida y un drenaje biliar adecuado hasta un tratamiento con quimioterapia de 2 a 4 meses. Y pacientes no aptos para cirugía, en los que las metástasis serían resecables, pero el paciente no puede operarse debido a múltiples factores que ahí os detallo. Respecto a las metástasis hepáticas, las podemos dividir en resecables y no irresecables. Para las resecables o potencialmente resecables podemos utilizar las terapias ablativas, que son las que vamos a hablar, ¿no? Para pacientes con pequeña carga tumoral, limitada y visible, que va a ser un tratamiento potencialmente curativo en pacientes seleccionados y que nos van a evitar largas ausencias de quimioterapia, nos lo permiten, o incluso evitar suspender la quimioterapia. Sus objetivos serán en pacientes con metástasis hepáticas resecables que no sean aptos para cirugía o que no acepten la cirugía del paciente que no quiere operarse. También nos va a permitir un non-staging y va a permitir una resección curativa R0 posterior. Y respecto a los pacientes irresecables, lo habitual es que utilicemos terapias endovasculares, pero también las terapias ablativas tienen algo que ofrecer. Son pacientes con mayor carga tumoral y nos van a permitir interrumpir la terapia sistémica, permitiendo un posible intervalo libre de recaída de enfermedad. Nuestro objetivo en este tipo de tratamientos ablativos para este tipo de metástasis será mejorar los resultados paliativos y la supervivencia de los pacientes. Podemos tomar este algoritmo como el tratamiento de la metástasis hepática cuando buscamos terapias ablativas de la metástasis hepática del cáncer colorectal, es lo que más hay publicado, ¿no? Entonces, su algoritmo quizás es el que nos podemos basar un poquito para hablar del resto. ¿Dónde vamos a utilizar las terapias ablativas? Pues para metástasis, para pacientes en que la metástasis es resecable, son nódulos menos de 5 centímetros, pero el paciente no es apto para la cirugía por los datos que os he dado antes. En función de que esté cerca o más próximo o más lejos del árbol vasculobiliar mayor, pues entonces utilizaremos térmicas de ablación o no térmicas. Y el otro grupo serían pacientes que son aptos para cirugía, pero que las metástasis no son resecables. O sea, pacientes están en buenas condiciones, pero la lesión no sería resecable. Entonces, estos pacientes se someten a tratamiento quimioterápico y se pueden rescatar, tanto para tratamiento quirúrgico como para tratamiento ablativo, y con las mismas condiciones que hablábamos antes, en función de que estén próximas o no al árbol vasculobiliar, pues utilizaremos técnicas de ablación térmica o no térmica. Bueno, las indicaciones se han ya repetido bastantes veces, ¿no? ¿Cuándo son las ideales? Tumor menor de 5 centímetros, hasta 5 nódulos, una función hepática normal. Una bilirrubina por encima de 3 pues nos va a contraindicar hacer una terapia ablativa. Y el volumen de necrosis debe ser menor al volumen equivalente a 2 segmentos, o sea que no debemos hacer ablaciones gigantescas. Los factores relevantes pues van de la mano de las indicaciones. Vamos a tratar en principio diferentes tipos de metástasis en diferentes tipos de tumores primarios y luego hablaremos un poquito de las técnicas ablativas, o sea, hablaremos radiofrecuencia y microondas, que es donde hay más evidencia, sobre todo en la radiofrecuencia, y luego hablaremos un poquito de las técnicas menos utilizadas de ablación. El cáncer colorectal, el tipo de metástasis más frecuente, más del 50% de estos pacientes desarrollan metástasis hepática. Solo un tercio de los pacientes, esta enfermedad metastásica está limitada al hígado, y la cirugía será el tratamiento de elección, pero solo un 25% de los pacientes serán candidatos. Entonces, tanto la radiofrecuencia como el microondas se presentan resultados comparables a la supervivencia global, similares a la resección quirúrgica en metástasis hepática resecable
o sea, menores de 3 centímetros y con unos márgenes apropiados de más de 5 milímetros. Hay numerosas publicaciones que nos hablan de ello y, como os digo, donde más evidencia hay, sobre todo en radiofrecuencia. Tenemos un ensayo clínico aleatorizado, ensayo CLOCK, en el que compara la radiofrecuencia más la quimioterapia sistémica versus la quimioterapia sistémica sola en metástasis hepática de cáncer colorectal irresecable. Y en este tipo de pacientes, la asociación de la radiofrecuencia aumentó la supervivencia global a 8 años, del 36% asociando radiofrecuencia y quimioterapia respecto al 9% con solo quimioterapia sola. Este es el primer ensayo clínico aleatorizado fase 2 que demostró que la terapia local agresiva puede prolongar la supervivencia en pacientes con metástasis hepática de cáncer colorectal no resecables. Respecto al microondas, ¿cuál microondas o radiofrecuencia? Pues en este metaanálisis, en este estudio multicéntrico, nos dan datos de que los efectos secundarios son similares, son técnicas similares, y hablan de que la radiofrecuencia puede asociar una mayor supervivencia global y una mayor supervivencia libre de enfermedad por sus características, ¿no? Por el tamaño de las ablaciones, como antes también comentaba Raúl. Respecto al microondas, asociado en cirugía en pacientes que no se puede conseguir solo con ella una resección R0, respecto a pacientes que sí son resecables con la cirugía, la asociación del microondas a la cirugía en ese tipo de pacientes va a permitir que no haya diferencia entre pacientes que son resecables y los pacientes en los que hay que asociar. No hay diferencia en supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad, con lo cual la ablación con microondas aporta a la cirugía conseguir que estos pacientes presenten una supervivencia similar a los que solo serían candidatos para cirugía, ¿no? Pacientes con lesiones de menor tamaño. Este ensayo está en desarrollo, un ensayo fase 3, el Collision, para metástasis hepática de cáncer colorectal resecable, menores de 3 centímetros, en las que nos va a comparar directamente radiofrecuencia con cirugía. De este ensayo pues obtendrá unos resultados que nos permitirán pues, decir que la radiofrecuencia pues, es igual de efectiva que la cirugía. Respecto a los tumores neuroendocrinos, el hígado es la locación más frecuente de sus metástasis. Suelen ser múltiples y bilobares, y la cirugía es el único tratamiento demostrado potencialmente curativo. Pero solo, como en el cáncer colorectal, un día un 25% de los pacientes son candidatos. Y una recurrencia alta, entre un 50 y un 95% según la serie de los pacientes intervenidos. Veis este algoritmo de tratamiento un poco farragoso. En ellos va a depender del grado del tumor, el grado histológico del tumor y de la extensión y distribución. ¿Dónde vamos a utilizar las terapias ablativas? Pues vamos a utilizarlas en las metástasis hepáticas simples. Las simples son las que son unilobares o confinadas a dos segmentos adyacentes. Y también vamos a poder utilizarlas en aquellas metástasis hepáticas que tienen enfermedad extrahepática no resecable como complemento a la cirugía. Son las metástasis complejas en las que afectan principalmente a un lóbulo, pero existen pequeñas lesiones en el contralateral. Entonces operaremos el lóbulo en tal lesión de mayor tamaño y haremos un complemento con las técnicas ablativas para el contralateral. Aquí tenemos una revisión que estudia la radiofrecuencia, ablación por radiofrecuencia en tumores neuroendocrinos de metástasis hepática en hígado. Vemos que se alcanza supervivencia de hasta 72 meses e incluso a 5 años, hasta el 80%, depende de los estudios. Respecto al cáncer de mama, pues el 20% de ellos presentarán metástasis hepática. La terapia sistémica es el estándar de tratamiento. La cirugía solo indicada en menos del 1% de los pacientes con metástasis hepática y la recurrencia es muy frecuente, con una media de 13 meses en aparición. ¿Dónde van a ser las terapias ablativas importantes? Pues en la enfermedad oligometastásica para el control del tumor. Hasta un 20% de estas pacientes presentan este tipo de metástasis, enfermedad oligometastásica, y ahí las terapias ablativas pues, van a ser de ayuda para control y para aumentar la supervivencia. Aquí tenemos una revisión en la que compara ablación con cirugía en metástasis hepáticas pequeñas y nos habla que tiene una supervivencia similar respecto a la cirugía con menor morbimortalidad. Vemos supervivencia hasta de 70 meses en la supervivencia global y supervivencia a un año del 98% y a 3 años del 70%. Aquí tenemos otro artículo, un estudio retrospectivo de casos controles en las que comparaban la ablación térmica o la hepatectomía con respecto a la terapia sistémica en metástasis hepática aislada. No habla de beneficio en la supervivencia, pero sí nos muestra que permite controlar un control local durante largos periodos de tiempo, lo que va a permitir que estos pacientes puedan estar sin necesidad de tratamientos quimioterápicos durante temporadas largas, con lo cual el paciente va a descansar y va a mejorar su calidad de vida. Respecto al cáncer de pulmón, la tasa de supervivencia con presencia de metástasis hepática hasta a 5 años es de un 4%. La quimioterapia sistémica, o pasaba con la mama, el estándar de tratamiento, y los datos de cirugía son muy limitados.
el beneficio en pacientes muy seleccionados. En esta revisión retrospectiva, que nos habla del microondas de metástasis hepáticas solitarias sincrónicas con tumores de pulmón de células no pequeñas, pues vemos el tratamiento en diferentes localizaciones de metástasis, hueso, hígado, glándula adrenal y pleura. Solo estudia 4 pacientes en hígado. Nos habla que es un tratamiento bien tolerado, pero no nos da tasa de supervivencia general. Hay pocas publicaciones al respecto. Nos pasa lo mismo que con la mama. O sea, a pesar de la falta de datos prospectivos y terapias locales, pueden brindar beneficios como tratamiento ayudante en pacientes seleccionados con enfermedad oligometastásica. Nos pueden ayudar a controlar la enfermedad. Respecto al melanoma uveal, el tumor ocular más frecuente en adultos. No es frecuente, pero presenta gran cantidad de metástasis. Los tumores desarrollan metástasis hepáticas con mucha frecuencia. Hasta el 90%, 50% desarrollará enfermedad metastásica y en eso el 90% tendrá metástasis hepática. Habitualmente será multifocal y bilobar, no se van a poder operar. El tratamiento sistémico está muy limitado y generalmente no responde bien a la quimioterapia. En la cirugía es un tratamiento de elección, pero pasa como en los anteriores tumores que hablábamos, menos del 10% de los pacientes están indicados. La radiofrecuencia del microondas se ha utilizado con éxito para tratar a estos pacientes con buenas tasas de supervivencia global. En este estudio retrospectivo sí nos habla de que no hay diferencia significativa entre cirugía y combinación de cirugía con radiofrecuencia, o sea que nos permite igualar a la supervivencia en pacientes que no serían aptos para cirugía. Y en este estudio retrospectivo, pues, de ablación, resección respecto a terapias sistémicas, pues nos habla de que en el grupo de ablación tenía una supervivencia global mayor que solo con terapia sistémica. Los sarcomas, pues depende del tipo de tumor, los GI van a ir mejor, los leiomiosarcomas van a ir peor. Lo mismo, son con pacientes que desarrollan metástasis, pocos son candidatos a cirugía y la quimioterapia sistémica pues está limitada. En este estudio retrospectivo pues nos hablan de que el uso conjunto de radiofrecuencia y cirugía pues va a mejorar los resultados. Similar, el GI, lo que hablábamos antes, va a ir mejor con todas las terapias y los leiomiosarcomas pues van a ir peor. Se consiguieron tasas de respuesta completa del 100%. En este estudio multicéntrico, en terapias ablativas para metástasis hepáticas no resecables o recurrentes, pues las terapias ablativas asocian mejor respuesta local de supervivencia global. Lo mismo, la enfermedad oligometastásica, las técnicas ablativas nos van a permitir mejor control de la enfermedad. Respecto a otras técnicas ablativas, paso rápidamente. La crioablación, pues nada, una revisión de Cochrane, no había apenas nada publicado de crioablación en hígado y lo que había publicado era muy antiguo, con sesgos y con la criocirugía con diferentes tratamientos. En series retrospectivas, pues supervivencias similares, pero mayor cantidad de complicaciones respecto a otras técnicas ablativas. El láser, hay muy poquito publicado, se puede utilizar a través de guía endoscópica por los digestivos. Hace ablaciones de 5 centímetros. Añadiendo fibras, pues los podemos utilizar para hacer ablaciones de mayor tamaño. Respecto a la literatura, pues presentan supervivencias globales similares a otras técnicas ablativas. En este estudio retrospectivo nos habla de que es una opción eficaz y segura en el tratamiento de cáncer hepático, pero no va mucho más allá. Respecto a la IFU, no existen ensayos publicados fase 3 para el tratamiento de metástasis hepática. Este ensayo fase 1 tiene eficacia y seguridad de la IFU en metástasis hepática y cáncer colorectal no susceptible de ablación térmica, pues de que consiguen respuesta en un 100%, con respuesta completa en el 77% y la supervivencia es buena, del 77% a 2 años. La electroporación, ya ha hablado Esther, ¿no? Pues pacientes que no se pueden someter a ablación o a cirugía por la proximidad al árbol vascular biliar central. La tasa de complicaciones ya la hemos visto, que la ha hablado Esther. Y en este ensayo comparativo habla que no hay diferencias significativas respecto a la radiofrecuencia. Lo que sí pues son procedimientos más largos y es la diferencia que van a tener respecto a otras terapias ablativas. Pasamos un poquito por alto esta revisión de ese estudio. A 3 meses fue la respuesta completa hasta del 100% y mejor para tumores menores de 3 centímetros. Respecto a la SBRT, es una ablación térmica invasivolaar un poquito, aunque no es una técnica que hacemos nosotros, pero como no estaba incluida en ningún apartado, pues he querido poner alguna diapositiva. La ESMO y la Sociedad Americana pues hablan de que es un tratamiento potencialmente curativo solo o en combinación con cirugía. Sus opciones están en pacientes inoperables o con metástasis resecables, especialmente en metástasis mayores de 3 centímetros o lesiones centrales cercanas al árbol biliar principal o vascular no susceptibles de ablación térmica. Van a ir mejor con lesiones menores de 5 centímetros y hay que tener cuidado con la ablación de los tejidos próximos. Vemos que tienen supervivencia a 1 año de hasta un 85%, a 2 años 70% y control local de hasta un 100% al año. Ves tasas de control local muy elevadas a 1, a 2 y a 3 años.
Respecto a la comparación con microondas, son estudios retrospectivos en los que unos hablan a favor de los beneficios del aire y otros de los beneficios. O sea que hay estudios contradictorios cuál utilizar microondas o aire. Por último, la combinación de técnicas, pues ya hemos hablado, o sea, los casos los hemos visto, ahora veremos casos, múltiples combinaciones, cirugía más ablación más quimioterapia, TACE más ablación, es la más habitual, como nos han enseñado nuestros compañeros y nos enseñarán ahora en los siguientes casos. Si tuviera que hablar de esto, la charla sería demasiado extensa. Muy importante, comités multidisciplinares donde elegir las terapias más adecuadas de manera individualizada. Y como conclusiones, que la cirugía y la quimioterapia sistémica siguen siendo el estándar de tratamiento en la mayoría de las enfermedades de metástasis hepática, que el objetivo de las terapias ablativas puede ser la curación, la reducción del estadio de resección y el control del tumor, que radiofrecuencia y microondas son las alternativas comparables a cirugía, logrando resultados comparativos en pacientes seleccionados, que la reducción de las metástasis hepáticas por técnicas ablativas ha demostrado un aumento de supervivencia global en pacientes con metástasis hepática irresecable, que es fundamental el abordaje multidisciplinar para el tratamiento de las metástasis hepáticas porque mejora nuestros resultados y que son necesarios, como siempre, ensayos clínicos aleatorizados que comparen las diferentes técnicas ablativas entre ellas y con la cirugía para fundamentar su inclusión en los algoritmos de tratamiento de las metástasis hepáticas. Muchas gracias.